Vamos a arrancar con un ciclo de streams alrededor de la ingeniería de control. Vamos a estar cubriendo todos los temas relacionados con la ingeniería de control, desde las bases matemáticas las primeras, en los primeros encuentros hasta el control por variables de estado. Al final vamos a hacer un curso completo, una serie de encuentros para ir conversando, ir charlando, ir presentando los temas, desde lo más básico hasta el control por variables de estado. ¿Okay? Vamos a estar todos los sábados alrededor de las 4 de la tarde. Vamos a arrancar con estos streams dedicados única y exclusivamente a la ciencia, la tecnología, la ingeniería. Vamos a estar revisando algunos temas. Y los miércoles vamos a tener los streams de gameplay. Vamos a continuar con Zelda. Vamos a llevarlo hasta el 100%. Y bueno, lo que vaya saliendo el miércoles es un stream un poquito más relajado. Y bueno, arrancamos hablando un poquito de por qué se me ocurrió a mí iniciar este tipo de transmisiones. Pues bueno, como saben, yo soy ingeniero, eh, me dedico a la docencia desde hace más de 16 años y para mí como maestro de estos temas ha sido siempre muy frustrante ver cómo estos cursos se vuelven complejos, se vuelven complicados para los estudiantes, se vuelven inclusive agobiantes y en muchas ocasiones el estudiante pierde interés de una materia, de una parte, de una rama de la ingeniería que es tremendamente hermosa y apasionante como es la teoría del control automático. Entonces, en este fin de año se me ocurrió arrancar con una serie de streams relacionados explícitamente con ese tema. Había hecho algunas cosas asociadas al control automático y el aterrizaje en Marte, pero esta vez quiero compartir con todos y con todas una serie de streams centrados exclusivamente en la materia, en donde vamos a estar revisando desde los conceptos más sencillos matemáticos, las bases matemáticas que se requieren conocer, como puede ser la derivada, la integral, que creo que son los temas en los que nos vamos a centrar en la transmisión de hoy, como también puede ser desde luego las matrices, los arreglos, los determinantes, los autovalores, los autovectores, cómo están relacionados con el estudio de los sistemas dinámicos y el estudio de la teoría de control. Y pues vamos a estar tratando de conectar esto con herramientas muy usadas en la ingeniería de control como son MATLAB Simulink, en el diseño de los sistemas de control basado en modelos y basado en simulaciones, como también vamos a estar eh, revisando las ecuaciones, la teoría de una manera pues ordenada, pero tratando de transmitir los conceptos de la mejor manera. Entonces, bienvenidos y arranquemos conversando o revisando en internet qué hay alrededor de la importancia de la derivada en la ingeniería de control. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar por ahí, vamos a hacer una revisión rápido por las páginas de internet a ver qué nos dicen de la derivada y la ingeniería de control automático. La teoría del control, fundamentos de automática, aplicaciones del cálculo fraccionario, el modelado y control.
Una de las cosas más nombradas y que más suena por todo lado en la ingeniería de control es el famoso control PID. Y en realidad el control PID se basa en dos operaciones básicas del cálculo que son la derivada y la integral. Eh, Precisamente una componente del control derivativo es la derivada del error, ¿ok? Y otra componente es la componente integral, que viene siendo la integral del error. Entonces fíjense cómo estos dos conceptos que vienen del cálculo realmente tienen una fuerte relevancia en esta rama de la ingeniería que busca eh, lograr que los sistemas, sea mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, sigan una referencia, se comporten de una determinada manera. Lo que la ingeniería de control hace es garantizar que lo que el operador o el proceso industrial quiera que suceda, suceda. Y de eso se trata toda esta rama de la ingeniería. Para poderla estudiar, el concepto de la derivada y de la integral son tremendamente importantes y significativos. Como les decía, uno de los ejemplos más palpables de esto es la, la, los controladores proporcional integral derivativos. Pero revisemos un poquito qué es esto de la derivada desde el punto de vista matemático y cómo esto está al final relacionado con la ingeniería de control automático. Bien, vámonos a un tablerito de estos de Miro y vamos a mm, reflexionar un poco en torno a qué es la derivada o la acción derivativa en un sistema de control. La derivada es la razón de cambio, la velocidad con la cual una variable o una representación de la realidad está cambiando con el tiempo. ¿Okay? Entonces nos dice qué tan rápido o qué tan lento cambia. Si pensamos en el movimiento, por ejemplo, de un vehículo, de un carro, la velocidad con la cual se está moviendo el carro es la derivada de la posición del vehículo. Es decir, qué tan rápido el vehículo se está moviendo y está cambiando su posición. Entonces nos da una indicación de la velocidad con la cual un proceso, una realidad está cambiando. Puede ser una temperatura, puede ser un flujo, puede ser una posición, puede ser un ángulo, puede ser cualquier variable que nosotros estemos tratando de controlar. ¿Okay? Su definición matemática, la división matemática de la derivada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función del tiempo, vamos a asumir que esa función del tiempo es, por ejemplo, una temperatura. Entonces nosotros tenemos una temperatura que depende del tiempo. Y esa temperatura, pues es al final una variable que está cambiando. Por ejemplo, estamos estudiando el control de temperatura de un proceso que se está calentando y se está enfriando. Y ese proceso o esa temperatura va a tener una variación en el tiempo. Es decir, ella va a tener un valor con el cual se mueve. Digamos, aquí se estaría calentando y en este momento, digamos, aquí en esta parte se estaría enfriando. ¿Ok? Entonces tendríamos esas dos fases. Y la derivada de esa función que nos está representando la temperatura, pues nos dice qué tan rápido cambia. ¿Ok? Y matemáticamente está definido como, como la derivada de la temperatura
en función del tiempo con respecto al tiempo, la manera como se nota esta expresión es un límite. Es el límite cuando t en t más delta t menos t en t sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Esa es, digamos, la definición matemática, ¿ok? Y está relacionado con la pendiente de la función. Si nosotros nos paramos por aquí, por ejemplo, y decimos que este instante de aquí es nuestro instante t, ¿ok? Y tratáramos de trazar una línea recta en este punto, exacto, en este punto de acá voy a ponerle otro color, rojo, ¿okay? Y hiciéramos un zoom a esto, acercamiento muy, y nos paráramos un poquitico adelante de este t en lo que nosotros definimos un delta t. Entonces nos paramos por aquí y decimos entonces que este es t más delta t. Entonces este pedacito de aquí es un delta t. Entonces fíjense que aquí tendríamos un valor llegaríamos acá, ok. Este valor de aquí sería por favor. Este valor sería nuestra temperatura en T. Y este de aquí arriba pues sería nuestra temperatura en T más delta T. ¿Okay? Y entonces, si regresamos a la definición de una recta, de la pendiente de una recta, pues es la variación en Y sobre la variación en X. ¿Cuál es la variación en X? La variación en X es delta T. ¿Cuál es la variación en Y? La variación en Y, en este caso, pues es T en T más delta T menos T en T. Esa diferencia. Y cuando hacemos eso, lo que estamos es calculando la pendiente de esa recta. Cuando hacemos que ese delta T sea chiquitico, 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 pues lo que termina convirtiéndose es en el valor de la pendiente de una recta que es tangente al punto T. ¿Okay?
Y esta, a su vez, es la velocidad de cambio. O sea, fíjense que, digamos, en esta región donde estoy, esta es la pendiente, ¿sí? Pero si yo me paro, por ejemplo, aquí al inicio de la curva, por ejemplo por aquí, fíjense que esta pendiente, si nosotros la miramos aquí, sería la derivada en ese punto, particularmente sería en este punto de acá. Este sería un t', la derivada calculada en ese t es mucho más grande, esa pendiente es mucho más grande. Y fíjense que en ese momento la temperatura estaba subiendo mucho más rápido, era la velocidad con la cual estaba cambiando esa temperatura era más grande, ¿okay? Estaba entregando una variación positiva, es decir, iba aumentando la temperatura con un valor mucho mayor que el que tenemos aquí, porque aquí también nuestra temperatura está aumentando, pero fíjense que la pendiente con la cual está aumentando nuestra recta es inferior a la que tenemos aquí en esta parte, ¿okay? ¿Qué pasa por acá en esta parte? Pues que vamos a tener una derivada negativa. ¿Por qué? Porque en vez de aumentar la temperatura, está disminuyendo la temperatura. Entonces, si nosotros voy a cambiar acá, voy a hacer una recta por acá, por ejemplo, esa sería más o menos la recta tangente en este punto de acá. Este sería un t', otro t. ¿Okay? Y ahí, fíjense que si nosotros calculáramos esta variación alrededor de este punto t', pues el valor en t más delta t va a ser más pequeño que el valor en t. Entonces esto nos va a dar un número negativo. Y esto quiere decir que la temperatura no está en ese momento subiendo, sino está bajando. ¿Okay? Entonces una derivada positiva es un indicador de que la variable está aumentando o tiende a aumentar, mientras que una derivada negativa quiere decir que la variable se encuentra disminuyendo o está bajando. ¿Qué pasa cuando la derivada es cero? Pues que no hay variación, es decir, se está quedando constante el proceso o la variable, en este caso la temperatura. ¿Okay? Entonces, la derivada es una medida de qué tan rápido esa realidad está cambiando. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos tomar una decisión cuando esos cambios son muy bruscos, podemos usar la derivada. Y esa es la base de la acción derivativa del control proporcional integral derivativo, que es un tipo de control que se estudia en todos lados y aplica muchísimo en la industria. ¿Okay? Si nosotros queremos que nuestro sistema o nuestro controlador actúe o esté presente cuando nuestra variable cambia muy rápidamente, podemos incluir una acción derivativa en nuestro sistema de control. ¿Okay? Entonces, la derivada nos entrega en cierta medida la causa o la razón por la cual una variable se está modificando. Es decir, si nosotros tenemos una derivada positiva, esa derivada positiva de esa variable hace que esa variable aumente. Si tenemos una derivada negativa, hace que esa variable disminuya. ¿Okay? Entonces, la derivada nos entrega muchísima información alrededor de lo que está pasando con un sistema dinámico, ¿okay? con una variable
que estamos tratando de controlar. ¿Okay? ¿Cómo se calculan las derivadas? Pues dependerá de la función, dependerá de si es una función exponencial, si es una función senoidal. Bueno, esto ya es el cálculo. ¿Okay? Pero en la práctica, para calcular una derivada uno realmente puede usar esta misma definición, es decir, una buena aproximación de una derivada consiste en tomar el valor de la variable en este momento, movernos, esperar un tiempo muy pequeño a que esa variable cambie, tomar la diferencia entre ese valor de la variable en el tiempo actual y justamente en el momento anterior y dividirla por ese espacio de tiempo, es decir, aplicar esta expresión que estamos colocando acá, ¿okay? Para calcular la derivada, esta expresión que tenemos acá. ¿Okay? Vale. Y ahora, ¿qué sería la integral? En todos estos momentos, en todas estas reflexiones que estamos haciendo acá, ¿qué terminaría siendo entonces la integral? Entonces, si ahora pensamos en la integral de una variable, pues esa integral en realidad viene siendo la acumulación. Entonces, si nuevamente nosotros tuviéramos aquí la famosa temperatura en función del tiempo, ¿okay? Y esa temperatura hiciera, digamos, esto, se quedara quieta por un tiempo, luego sube un poquito, se queda aquí, luego baja, se queda aquí, ¿ok? De pronto aquí cambia bruscamente, llega acá y se queda aquí en cero. Digamos que eso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos calcular la integral, ¿ok? Entre este instante de tiempo, que vamos a llamar t, y este instante de tiempo, que vamos a llamar t más p, es decir, algo. En realidad, la integral lo que nos está haciendo es calcular, o el significado geométrico es calcular el área bajo esta curva. O sea, esta área que tenemos acá, yo estoy resaltando colorcitos, eso es lo que nos hace la integral. Entonces, si nosotros decimos que vamos a coger y vamos a integrar entre t y t más p, t de tau en de tau, esto nos va a dar como resultado esta área. Si esta área vale 8, el resultado de esta integral va a ser 8. ¿Sí? Fíjense entonces que en realidad la integral, a diferencia de la derivada que digamos se puede calcular cuando nosotros nos acercamos justamente al valor de t, o sea, si la estamos calculando, por ejemplo, la integral, la derivada la podemos calcular en un punto. La integral, para poderla calcular, tenemos que definir dos puntos, ¿sí? Y representa el área bajo la curva de la función, ¿sí? Existe una relación bien interesante entre la derivada y la integral. Son funciones inversas, en el sentido de que si yo tomo la integral y la derivo, regreso a la variable original, que eso es algo también muy importante. Es muy interesante ver cómo, si yo tengo, por ejemplo, el área bajo la curva y esa área bajo la curva
esa función que me describe el área bajo la curva la derivo, recupero la función original, ¿sí? Y eso está muy relacionado con lo que yo comentaba de la causa y el efecto al inicio, ¿okay? El hecho de que eso ocurra quiere decir que es tan que el pasado está de alguna forma almacenado en la integral de una función, por así decirlo, ¿okay? Entonces eso es súper importante, ¿okay? ¿Cómo podemos usar la integral y la derivada para resolver un problema de ingeniería y encontrar, por ejemplo, la acción que debemos entregarle a algo para que se comporte como nosotros deseemos, ¿okay? Que es lo que al final hace el control automático? ¿Listo? Una manera de hacer eso es, por ejemplo, la siguiente. Digamos que yo tengo un vehículo y yo controlo la velocidad de ese vehículo, o sea, puedo cambiar la velocidad de ese vehículo. Entonces, como les comentaba yo al inicio, si x es la posición, la derivada de x con respecto al tiempo, esta es la velocidad, ¿ok? Digamos que yo puedo controlar la velocidad de ese vehículo, es decir, yo puedo decir si esa velocidad es constante, si esa velocidad es variable, etcétera, ¿ok? Entonces, digamos que yo quiero que mi vehículo, mi carro, mi avión, lo que sea que yo estoy tratando de controlar, se mueva, ¿ok? Esta es la posición de mi vehículo, es el tiempo, y yo en el tiempo, en este tiempo, que es donde yo arranco, en el tiempo 0, estoy aquí en esta posición que yo voy a llamar x0, y quiero que después de algún tiempo, por ejemplo, para este valor de tiempo, mi sistema se me mueva en línea recta, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Yo quiero que eso pase con mi sistema. Arranque aquí y termine allá, moviéndose de manera constante. ¿Ok? Entonces, en este intervalo de tiempo, esa velocidad debe ser constante. ¿Ok? Yo quiero que esto sea XF. Digamos que yo quiero encontrar cuál sería esa velocidad. Fíjense que esa velocidad pues va a terminar siendo la pendiente de esa recta, es decir, XF menos X0 sobre el T. ¿Vale? Y de esa manera yo encuentro qué velocidad debe tener mi vehículo para que pase desde el valor x0 hasta el valor xf en el tiempo t. Ahora, si yo quisiera que esto siguiera cualquier curva, por ejemplo hiciera esto, entonces yo tendría que calcular la derivada de esa trayectoria en el tiempo, y esa debería ser la velocidad que mi vehículo debería tener. ¿Okay? Entonces, de esta misma manera, yo puedo aplicar este principio, por ejemplo, para en realidad llegar a aquella variable que yo realmente puedo controlar.
Es decir, yo puedo cambiar la aceleración con la cual el vehículo se mueve. Si ustedes piensan en un carro, pues esa aceleración depende de qué tanto combustible yo le termine aplicando al carro, al vehículo. ¿Okay? Entonces, aplicando eso, yo puedo decir que la derivada de la posición respecto al tiempo, pues esta es la famosa velocidad. Y a su vez, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pues esta es la aceleración. Y esta aceleración en realidad es la que podemos controlar. Porque, si recuerdan, si alguna vez han tenido un curso de física, un curso en donde se han estudiado las famosas leyes de Newton, ustedes saben que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en realidad, las fuerzas es lo que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar la fuerza que actúa en un carro a través de más combustión. Podemos modificar la fuerza que actúa sobre una masa gracias a un actuador. Entonces nosotros en realidad modificamos la fuerza. Entonces en realidad nosotros modificamos la aceleración. No modificamos la velocidad. Modificamos la velocidad gracias a que modificamos la aceleración y a que la derivada, o sea, la variación de la velocidad es precisamente la aceleración. ¿Sí? Entonces, eso nos permite decir lo siguiente. Si yo puedo controlar la aceleración, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la aceleración es una constante alfa 1 más un alfa 2 por el tiempo. Entonces estoy diciendo que mi aceleración sigue esa forma, es una recta, ¿okay? Puedo controlar eso. Y por ende, la velocidad pues va a ser igual a la integral entre 0 y t de ¿quién? De la aceleración. ¿Ok? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar alfa 1 por t más alfa 2 por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Esto sumado a la velocidad en cero, al valor de la velocidad en cero. ¿Okay? Y de esta manera yo puedo decir entonces que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad en cero por el tiempo más alfa 1 al cuadrado sobre 2 más alfa 2 por el tiempo al cubo sobre 6. ¿Okay? Y de esa manera podemos continuar. Bueno, aquí llegó uno de mis hijos. Papá, te voy a leer. Dime. ¿Sabía que mi segundo nombre es meter la pata? Muy bien. Bueno, esto nos permite definir un conjunto de ecuaciones. Entonces tengo aquí alfa 1 más alfa 2 por t. Esta es la aceleración. La velocidad es la velocidad en cero más alfa 1 por t más alfa 2
por el tiempo al cuadrado sobre 2, y la posición, que es lo que realmente yo quiero encontrar, es x sub 0 más b sub 0 por t más alfa 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2 más alfa 2 por el tiempo cubo sobre 6. ¿Okay? Y entonces, si yo quisiera encontrar la aceleración, tendría que entrar a resolver esas ecuaciones. ¿Okay? Una vez definido, obviamente tendría que conocer la velocidad inicial, es decir, este v sub 0 lo tendría que conocer, tendría que saber cuánto vale. Este x sub 0 tendría que conocerlo, tendría que conocer cuánto vale ese x sub 0. Y tendría que conocer cuánto me voy a demorar, es decir, cuánto me voy a demorar yo en mover ese vehículo desde x sub 0 hasta el x que yo quisiera. Y podemos encontrar ese alfa 1 y ese alfa 2 que terminan satisfaciendo esa necesidad, esas ecuaciones que terminan entregándonos esos valores. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo la integral y la derivada nos ayudan a encontrar la aceleración, por lo menos la aceleración teórica que habría que entregarle a un cuerpo, que dependiendo de la masa del cuerpo se transformaría en la fuerza que tendríamos que entregarle a ese cuerpo para que se moviera de esa determinada manera en el espacio. ¿Okay? Entonces, aplicando estos principios de el cálculo integral, el cálculo diferencial, hemos llegado a encontrar la acción, la fuerza que tenemos que ejecutar para que un sistema, en este caso un vehículo, se mueva de una posición a otra. ¿Okay? Que, como les decía, es lo que de lo que se encarga la ingeniería de control. ¿Okay? Obviamente no se puede hacer solamente con esto, porque digamos en un carro puede haber, digamos, perturbaciones. El carro no se rige únicamente por la fuerza que le estamos aplicando, también hay fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, si está en una pendiente, si está subiendo una pendiente, la gravedad termina afectando este movimiento. También está el aire, puede ir recto, pero pues hay aire y el motor no solamente tiene que vencer la inercia del carro, sino también tiene que vencer la fuerza aerodinámica. Entonces, pues ahí, por esa razón, es que nace el famoso concepto del lazo cerrado y bueno, muchas otras cosas que se van a ir estudiando a lo largo de estos encuentros que estamos haciendo todos los sábados. ¿Okay? Recordemos entonces que la derivada nos entrega la velocidad de cambio de una variable. Si conozco la derivada de una variable, puedo recuperar esa variable a través de la integración. Oh, ¿qué pasó? Por aquí entró algo. El Choc García anda por aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Choc? ¿Cómo van las cosas? ¿Y cómo podemos entonces coger esto y... Sí, sí, porque como usaste mayúsculas, él asume que eso es... que eso es ofensivo, pero tranquilo que yo alcancé a leerlo. ¿Cómo vamos? ¿Cuándo terminamos? ¿Cómo va esa maestría? ¿Ya nos graduamos?
Ya terminaste todo y ya hubo grado. No, pero ahorita son los primeros grados, los grados que vienen, ¿no? Este año, excelente. Excelente, excelente, excelente. Pues andábamos aquí revisando este tema de la deriva. Tranquilo, Choc, tranquilo. No me interrumpe, la idea es esa, que podamos conversar. Entonces, la derivada, si conozco la derivada de una variable, a través de la integral puedo recuperar la variable. ¿Okay? Eso es importante. Hagamos entonces un ejemplo de esto en MATLAB y en Simulink. ¿Okay? Pero antes de entrar a revisar eso, revisemos qué es esto de Simulink. Entonces recordemos que en la ingeniería de control nosotros estamos buscando que un sistema, sea cual sea este sistema, se comporte de una determinada forma a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros al final lo que hacemos es describir con un modelo que representa esa realidad. Ese modelo puede ser un modelo que salga de la física, puede ser un modelo inclusive que nos entregue el comportamiento del sistema en función del tiempo a través de cualquier método de modelado. Puede ser un modelo basado en datos, un modelo basado en ecuaciones, un modelo identificado, pero lo importante es que nos entrega cómo se va a comportar esa realidad en función del futuro, en función de lo que va a pasar de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones que nosotros estamos escribiendo aquí, que escribimos, que derivamos, que integramos, al final terminan siendo el modelo de nuestro sistema. ¿Y cuál es ese modelo de nuestro sistema? Pues es un modelo que dice que la masa multiplicado por la aceleración, es decir, la derivada de la velocidad, es igual a una fuerza. ¿Okay? Ese es el modelo. Este modelo, que escribo así, cuando coloco el puntico arriba es como colocar la derivada. Entonces esto es la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo. Esto es igual a la fuerza. Y es una de las leyes de Newton. Masa por aceleración igual a fuerza. ¿Okay? Ahora, sabemos a su vez que la derivada de la posición es igual a la velocidad. Si yo tengo un carro y ese carro se está moviendo en línea recta, la velocidad es qué tan rápido cambia la posición, ¿vale? Y la derivada de esa velocidad multiplicado por la masa es igual a la fuerza que se le está aplicando al carro. Entonces estas dos ecuaciones que se colocan acá, estas dos ecuaciones terminan siendo el modelo. Esto es el modelo del proceso. En este caso es un modelo basado en la física, basado en el cálculo, pero es un modelo que, usando entradas, nos dice cómo va a evolucionar el sistema en el tiempo. ¿Okay? ¿Cuál es la entrada de este modelo? La fuerza. ¿Okay? La fuerza es la entrada del modelo. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables del modelo? La velocidad y la posición. ¿Cuáles son los parámetros del modelo? Lo que cambia de un modelo al otro. La masa. Esa masa puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40 kilos, puede ser 10 kilos, puede ser 100 kilos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permite hacer Simulink y MATLAB? Lo que nos permite hacer Simulink, particularmente, que es una
componente de MATLAB. MATLAB es un laboratorio de matrices que nos permite hacer cálculos matemáticos con matrices. Lo que nos permite hacer Simulink es incluir estas ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. Entonces, hay unos bloquecitos de MATLAB Simulink que corresponden con los integradores. Entonces son unos bloquecitos que uno encuentra en donde aparece un 1 sobre s. Este 1 sobre s tiene que ver con la transformada de Laplace y bueno, una serie de cosas. Pero lo importante es que si a este bloquecito yo digo que esto es, por ejemplo, la posición, la entrada de este bloquecito termina siendo su derivada, es decir, la velocidad. Entonces, conectando estos bloquecitos, yo voy a montar de manera gráfica mi modelo. Voy a poder coger esas ecuaciones que tengo aquí y las voy a poder convertir en un esquema, en un diagrama, que me va a permitir montar, digamos, de manera gráfica ecuaciones muy complicadas. ¿Okay? Eso es lo que hace MATLAB Simulink. Entonces vámonos a MATLAB. Este es MATLAB, el software de MATLAB. Y cuando ustedes abren ese software de MATLAB, lo primero que van a encontrar es este icono que dice Simulink. Si ustedes le dan clic en Simulink, él va a abrir esta herramienta que permite incluir diagramas de bloques que nos permiten simular cosas. Vamos a crear un modelo en blanco, clicando en Blank Model. ¿Okay? Y lo bueno de esto es que nosotros podemos emplear una serie de operaciones, de modelos, de bloques que ya están incluidos dentro de este software. ¿Okay? Hay que esperar ahí que cargue un poquito. Vale, ahí nos cargó. Entonces, ya en esta ventana lo que nosotros vamos a encontrar es un espacio en blanco en donde nosotros podemos empezar a traer los bloques que nosotros queramos. ¿Okay? Dependiendo de qué tantas toolbox se le instalen a MATLAB, ustedes van a encontrar aquí diferentes cajas, diferentes bloques. Como les decía, dentro de los bloques básicos de Simulink aparece dentro de la sección de continuos el integrador, que es la cajita que yo les comentaba hace un momento. Esa cajita es una cajita que me está integrando lo que yo le coloco a la entrada del bloquecito. En otras palabras, si aquí coloco la velocidad, aquí me coloca la posición. Entonces, si yo quiero incluir la primera ecuación, vamos a colocar las ecuaciones aquí a este ladito para que podamos ver las ecuaciones mientras las llevamos a este software. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que esta ecuación es la ecuación 1 y esta ecuación es la ecuación 2. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar montando la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 requiere que nosotros tengamos la velocidad. Entonces aquí tenemos la velocidad. Y nuestra salida, si yo le doy clic
a la línea puntuada puedo colocar los rótulos, los nombres. Es X. ¿Ok? Entonces digamos que aquí yo ya monté la primera ecuación. Ahora tengo que montar la segunda ecuación. Y la segunda ecuación, si la trabajamos un poquito, si cogemos esta ecuación, la podemos escribir como la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Listo? Entonces, como aparece nuevamente una derivada y toda derivada puede construirse a través de una integral, entonces incluyo otro bloque de integrador, y si esta es la derivada y si esta es la velocidad, pues a la entrada voy a tener la derivada de la velocidad, es decir, esto que tengo aquí, es decir, la fuerza sobre la masa. Entonces aquí yo puedo incluir una ganancia. ¿Qué hace este bloque de ganancia? Este bloque de ganancia lo que hace es multiplicar la entrada por el valor que le coloque dentro de la ganancia. Entonces, si yo quiero coger la fuerza y dividirla por la masa, es lo mismo que multiplicarla por 1 sobre la masa. Entonces yo puedo decir, puedo darle doble clic acá y decir, mire, esto es 1 sobre la masa. Y lo coloco acá. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo agregar la fuerza. ¿Ok? Entonces voy a colocarla como una constante, voy a decir que esta es la fuerza. Y ya tengo acá, esta es F, la fuerza, estas ecuaciones representadas en un diagrama. ¿Okay? Este es mi diagrama. La fuerza se multiplica por 1 sobre la masa, es decir, se divide por la masa, eso nos entrega la aceleración, tomo la aceleración, la integro, me entrega la velocidad, tomo la velocidad, la integro, llego a la posición. ¿Okay? Ahora, Simulink, aquí dentro de sus cosas, tiene unos scopes, que son cajitas que me permiten ver la evolución de ese modelo en el tiempo. ¿Ok? Entonces voy a colocar este scope acá para ver la posición. Voy a colocar este scope acá para ver la velocidad, que es la derivada de la posición. Y voy a colocar acá este scope para ver la aceleración. ¿Listo? Fíjense que acá arriba me dice, bueno, ¿por cuánto tiempo usted quiere simular esto? En este momento está por defecto 10 segundos. Entonces vamos a simular 10 segundos. Si se dan cuenta, este bloquecito de la ganancia está resaltado en rojito. ¿Ok? ¿Por qué está resaltado en rojito? Porque no entiende qué es la masa, no entiende qué es m. No se ha definido esa variable. ¿Ok? Entonces, Simulink, vamos a salvar aquí esta simulación que estamos haciendo. Para que la tengamos ahí. Entonces, lo voy a llamar como simulación SK. Entonces, listo. Ya guardamos ese archivo. El archivo está salvado.
Y ahora vamos a crear aquí un script, que es una línea de código en donde nosotros aquí vamos a ejecutar ese simulador que montamos allá en Simulink. Vamos a definir las variables, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar borrando. Con clear borramos todo. Vamos a guardarlo. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde guardé las otras cosas. Un segundo. Le puse tilde y él no deja. Listo, entonces ya tengo salvado eso dentro de nuestra carpeta, la carpeta donde lo estamos trabajando. Y ahora podemos crear la masa. Entonces digamos que estamos trabajando con una masa de, qué sé yo, 50 kilos. Estamos moviendo una masa de 50 kilogramos. ¿Sí? Y vamos a aplicarle 2 newtons a esa masa. ¿Okay? Cuando yo ejecuto este script, le doy run. Él crea estas variables acá en el workspace. Aquí inmediatamente aparecieron las variables dentro del workspace. Y esas variables las va a ver Simulink. Entonces si ahora yo me voy aquí a Simulink y vuelvo y ejecuto esto, le doy run. Él va a ejecutar, a compilar, a construir ese conjunto de ecuaciones y las va a ejecutar. ¿Ok? Fíjense que después de que las ejecuta ya no sale rojo nada. ¿Ok? Cambiemos acá esto por F para que sea congruente con el script que tengo acá. Entonces ahora esa F va a ser 2 newtons. Listo, y lo vamos a ejecutar. Y si yo abro aquí este scope, nos va a aparecer el resultado de la simulación. ¿Okay? Esto es lo que pasa con la masa cuando le aplicamos una fuerza de 2 newtons. Entonces la masa estaba detenida y en 10 segundos alcanza 2 metros. ¿Okay? Cuando a esa masa le aplicamos una fuerza de 2 newtons, en 10 segundos se ha desplazado un total de 2 metros. Es lo que nos dice la simulación. ¿Qué ha pasado con la velocidad? La velocidad arrancaba en 0 y llega en 10 segundos a 0.4 metros por segundo. ¿Okay? Y la aceleración va a ser constante, la fuerza es constante. La aceleración nos va a dar 0,04. Eso es lo que la aceleración nos presenta. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora, digamos que nosotros hagamos un ejercicio sencillo. Digamos que nosotros queremos llevar la masa de esos 0 metros a 10 metros en 5 segundos. ¿Okay? Entonces, digamos que nuestra aceleración va a ser igual a un valor, a una alfa 1. Si nuestra aceleración es igual a un alfa 1, nuestra velocidad, que es la integral de la aceleración, va a ser alfa 1 por el tiempo, más el valor de la velocidad en 0, o sea, cuando arrancamos. Y nuestra posición va a ser igual a ¿qué?
va a ser igual a alfa 1 por el tiempo al cuadrado sobre 2 más b sub 0 por el tiempo más la posición inicial. ¿Listo? Entonces, nosotros ¿qué conocemos en este conjunto de ecuaciones? Conocemos la velocidad inicial, qué velocidad arranca el vehículo, esto es conocido. Conocemos la posición inicial, en qué posición arranca el vehículo, es conocido. Entonces, ¿qué tenemos que definir aquí? Pues yo quiero que la posición final sea igual a, quiero que llegue a 10 metros y que se demore, ¿cuánto? Que se demore 10 segundos. ¿Ok? Entonces, eso nos quiere decir, nos indica lo siguiente. Nos indica, si yo cojo ahora esta ecuación, pues esa ecuación, si yo paso a restar estos términos, x menos x sub 0 menos b sub 0 por el tiempo, esto termina siendo igual a alfa 1 por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Sobre 2. Entonces, si de aquí yo despejo alfa 1, ¿okay? Este alfa 1 termina siendo 2 veces x menos x sub 0 menos b sub 0 por el tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Este es el valor de alfa 1. ¿Okay? Entonces, este alfa 1 es igual a la aceleración. O sea, este alfa 1 es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces la fuerza es igual a alfa 1 multiplicado por la masa. ¿Listo? Entonces vale. Vamos a colocar aquí entonces esa fuerza. Entonces, primero alfa. Alfa, que es el alfa 1, es 2 veces la posición final, a la cual yo quiero llegar, menos la posición inicial donde arranco, menos la velocidad inicial por el tiempo, dividido el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el XF? El XF son los 10 metros. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que yo quiero alcanzar eso es 10 segundos. ¿Listo? ¿Cuál es entonces la fuerza? La masa por el alfa. Que es la aceleración. O sea, la fuerza en newtons. Ahora, ¿qué pasó acá? Esto es 2 por. Tengo que colocarle 2 por XF menos. X0 no lo he definido. X0 pues es 0. B0 es 0. Partimos en reposo. Y podemos ejecutar. ¿Okay? Entonces nos dice que tiene que aplicar 10 newtons. ¿Listo? Si ahora yo vuelvo acá y ejecuto nuevamente la simulación, entonces fíjense que en los 10 segundos yo alcancé los 10 metros. ¿Okay? Y además mi velocidad cambió de 0 a 2 metros por segundo. ¿Okay? Ahora, en realidad, ¿qué ocurre acá? Pues que si yo sigo ejecutando la simulación, ¿sí? Pues lo que va a terminar pasando es que como esa velocidad
sigue siendo constante, sigue creciendo de manera constante, pues el vehículo se va a seguir moviendo. Si yo quisiera que el vehículo llegara a esos 10 metros y se quedara quieto, tendría que cambiar la aceleración, tendría que definir otra aceleración, ¿okay? Entonces pues ahí ya tengo que construir una aceleración diferente que garantiza que eso va a ocurrir, ¿okay? ¿Por qué? Porque además de llegar con una posición de 10 metros en 10 segundos, tengo que lograr que la velocidad sea 0 en 10 segundos, ¿sí? Porque si no logro eso, pues el cuerpo se va a seguir moviendo, ¿okay? Entonces, digamos que si quisiéramos hacer algo así, tendríamos que modificar el perfil con el cual definimos la aceleración, porque aquí estamos definiendo una aceleración que es constante, ¿okay? Es una aceleración constante que nos permite llevar la velocidad desde 0 hasta 2, ¿okay? Pero la velocidad no queda en 0. Entonces, en este momento estamos acelerando un vehículo. Una vez el vehículo está acelerado, tenemos que frenarlo, ¿okay? Y para frenarlo, pues vamos a necesitar tiempo y vamos a necesitar espacio. Ahora, tratemos de resolver este mismo problema, pero asumamos que el vehículo ya se está moviendo. Es decir, tenemos un vehículo que ya se está moviendo a una determinada velocidad. Digamos que se está moviendo a 2 metros por segundo, ¿ok? Y queremos frenarlo, ¿ok? Entonces, el vehículo arranca en una posición de 0, o sea, arranca en 0 y va a una velocidad de 2 metros por segundo y queremos que frene. Ustedes saben que para frenar necesitamos que el carro se desplace una cierta cantidad. Entonces, en este problema lo que vamos a mirar es, por ejemplo, si yo tengo un vehículo que se está moviendo a 2 metros por segundo y quiero llevarlo a velocidad 0, es decir, lo quiero frenar, ¿okay? Quiero que no se siga moviendo, ¿cuánto se va a desplazar el vehículo? ¿Listo? Desde el momento en el que empiezo a frenar. Entonces, en ese caso, lo que realmente me importa es llevar la velocidad a 0. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí es la que a mí me interesa. Entonces, yo quiero que B, la velocidad final, menos B sub 0, sea igual a alfa 1 por el tiempo. Entonces, este alfa 1 va a terminar siendo B sub F menos B sub 0 sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, yo quiero frenar en 1 segundo. ¿Ok? Entonces, yo necesito que alfa sea igual a la velocidad final que yo quiero tener, que es 0, menos la velocidad inicial, que era 2, sobre 1. Es decir, tiene que ser menos 2. Por ende, si este alfa es, en este caso, sería la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo de frenado. Entonces quiero que el tiempo de frenado sea 1. ¿Listo? La velocidad inicial es 2. ¿Listo? De esta manera tengo que introducirle ahora a MATLAB la velocidad inicial. Este es B sub 0. Ahora el sistema va a arrancar con 2 metros por segundo. ¿En dónde está? En 0.
Si yo ejecuto esto, aquí van a ver que pasa lo siguiente. La variable f ha sido borrada. Ya. BF no está definido. BF es 0. Quiero que frene. C mayúscula. Ok. Entonces fíjense que si yo miro ahora la velocidad, fíjense que la velocidad arranca en 2 y en un segundo ya he frenado y ya tengo velocidad igual a 0. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Si miramos aquí, miren que el carro arrancó y avanzó un poquito y se demoró frenando esta distancia. Pero claro, como en mi modelo yo sigo frenando, por así decirlo, o sea, frenando, entregándole una aceleración contraria, pues al final el carro se va como a devolver. Por eso me genera esta curva aquí negativa. Digamos que yo lo quiero dejar quieto en un segundo, o sea, quiero aplicar una maniobra de frenado y quiero dejarlo quieto en un segundo. ¿Qué tengo que hacer con la fuerza? Quitarla. Entonces, a partir de un segundo tengo que eliminar esta fuerza. ¿Listo? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer varias formas. ¿Sí? Voy a inventarme aquí una forma poco, digamos, improvisada, ¿vale? Voy a usar un producto. Entonces, por acá en las matemáticas, en las funciones de matemáticas, hay una que se llama producto. Acá está el producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi fuerza y la voy a multiplicar por una señal. Una señal que va a ser 1 hasta un segundo y después de un segundo va a ser 0. ¿Ok? De tal manera que después de un segundo, pues cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, esa señal también ustedes la encuentran acá. Es una señal muy usada en la ingeniería de control, que es el paso. Entonces, dentro de las funciones de MATLAB Simulink hay unas que se llaman fuentes, sources. Estas sources, dentro de estas sources hay una que se llama step. Esta que se llama step. Yo la coloco acá. Entonces, cuando le doy doble clic, me va a decir en dónde quiere que esté el paso. Entonces, yo quiero que esté en un segundo. ¿Cuánto quiere que valga el paso al inicio? 1. ¿Cuánto quiere que valga después de un segundo? 0. Entonces, de esta forma, cuando yo ejecute esta simulación, fíjense lo que va a pasar ahora. Aquí en mi aceleración, yo voy a tener una aceleración constante hasta un segundo y después de un segundo, esa aceleración se va a ir a 0 y se va a quedar constante en 0. Lo cual va a hacer que mi velocidad arranque en 2, en un segundo valga 0 y se quede en 0. Y por ende, el vehículo, miren lo que le va a pasar ahora. El vehículo arranca en 0 y en un segundo se demora 1 metro en frenar. ¿Okay? Si yo quiero frenar ese vehículo que viene moviéndose a una velocidad de 2 metros por segundo y en un segundo quiero frenar, se va a demorar 1 metro en frenar. ¿Okay? Aquí ven que estas
esta simulación tiene como estas cosas así interpoladas linealmente, o sea, entre una muestra y otra están interpoladas de esa forma. Eso es porque aquí en mi Simulink yo no le configuré, ¿dónde está Simulink? En Simulink yo no le configuré, aquí en Model Settings, no le configuré en ningún momento el tiempo máximo del integrador numérico. Él lo hace como por defecto. Entonces aquí yo le puedo decir detalles del solver y yo quiero que el tiempo máximo que haga sea de 100 milisegundos, 100 por 10 a la menos 3. ¿Okay? Si ahora yo me vuelvo aquí a la simulación y la ejecuto nuevamente, el resultado va a dar un poco mejor. Max step. Voy a pegar mal esto. Bueno, no, pero son 100. No, son 10. 100 milisegundos son 10. Ok. O sea, 100 milisegundos es 0.1, o sea que un segundo son 10 de estos. Entonces no. Quiero que hayan, que sea así, 10 milisegundos. Ya aquí mejoró. ¿Ok? Mejoró porque lo máximo que está él anticipando es 10 milisegundos hacia adelante, ¿sí? Entonces por eso aquí ya la cosa dio un poquillo mejor. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra velocidad. Nuestro sistema va en 2 metros por segundo. Bueno, digamos que este ejercicio lo estamos haciendo 2 metros por segundo y queremos verlo en kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, si queremos verlo en kilómetros por hora, si yo ahora quiero ver el tema en kilómetros por hora, entonces yo tengo algo en metros por segundo. Listo. Y quiero llevar estos metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces tengo que dividir por 1000 para quitar los miles de kilómetros. No. Sí, un metro es 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. Y una hora son 60 segundos. Son 60 segundos. 60 segundos son un minuto. Entonces 60 por 60. Entonces tengo que coger 1 por 10 a la menos 3 y dividir eso por 3600, que es lo que da 60 por 60, si no estoy mal. Entonces vamos a ver, 60 por 60, sí, 3600. Entonces voy a tomar esto y voy a colocarle aquí una. Entonces 1 en 10 a la menos 3 dividido 60 por 60. Esa es la ganancia que tenemos que colocar ahí. Y esta velocidad ya estaría en kilómetros por hora.
10 a la menos 7, o sea, súper despacio. Va muy despacio esto. Ahí ya no me cuadro. 2 metros por segundo de una manera. Metros. 2 metros por segundo. Entonces en una hora me movería 3600. Me movería 7200. ¿Qué estoy haciendo mal acá? Me parece que sí está bien. A ver, solo por comprobar el tema, revisemos aquí. Per second. Es 1600. Sí, algo estoy así que hice mal acá, hombre. Metro por segundo. Kilómetro. Pareciera que estuviera haciéndolo al contrario. Yo tengo kilómetros. Lo tengo en metros por segundo y tengo que llevarlo a kilómetros por hora. Un metro. Sí, hice mal. Un metro es 1 por 10 a la menos 3 kilómetros. Y un segundo. Ah, ya. Un segundo es una hora dividido 60 por 60. Entonces yo tengo que colocar 1 por 10 a la menos 3 metros sobre una hora sobre
60 por 60. Entonces es 60 por 60 por 1 por 10 a la menos 3. O sea, es 3600 por 1 por 10 a la menos 3, que es 3.6. Ahí está el error grave. Ahí está el error grave. Entonces aquí es por. Ok. Ahora sí. Ahora sí la cosa me cuadra mejor. Entonces, claro, el vehículo iba más o menos a 7 kilómetros por hora. O sea, la velocidad iba más o menos a 7 kilómetros por hora. Y para frenar en un segundo, requirió 1 metro. Eso es lo que me está diciendo este sistema. Entonces, para frenar un vehículo que va a 7 a 6,6 kilómetros por hora, yo necesito desplazarme por lo menos 1 metro. Ahora hagamos el ejercicio de seguridad vial. ¿Qué pasa? Ahora yo quiero que el vehículo arranque a Entonces yo quiero que el vehículo arranque a 60. El vehículo va a 50 kilómetros por hora. O sea, 50 dividido 3.6. Eso me da en metros por segundo. Y quiero frenarlo en un segundo. ¿Cuánto se mueve el vehículo? Pues el vehículo va a 50 kilómetros por hora, y para frenarlo en un segundo yo necesito 7 metros. Siete metros. En donde presenté conceptos muy básicos relacionados con la derivada, la integral, y una vez presentados esos, creo que agregué un poquito de complejidad cuando ya entramos a lo que fue la simulación de las diferentes ecuaciones y los cálculos para lograr que la ecuación se comporte como nosotros queremos. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden